y es evidente que lo saca como castigo al Partido Regionalista Verde Social. No, que no podemos tener gente formalizada, no podemos tener gente con condena, esas cosas. Por lo menos yo me iría. Me parece muy bien. Bueno, con Marcelo vamos a comenzar hablando un poco de lo que ha sido quizás la noticia política de las últimas horas, que es este último cambio de gabinete que produjo el presidente Boric. Un cambio de gabinete sorprendido y sorprendente. Claro, Sorpresivo y sorprendente. Me quitó, usted me birló las palabras de la boca. Exactamente. Sorpresivo por lo de Marcel. Y sorprendente por la forma y por las razones por las cuales sale Esteban Valenzuela Fantrec del Ministerio de Agricultura, más allá que el presidente Boric intente maquillarlo, barnizarlo, adobarlo con otras razones, ¿no? A ver, es obvio y es evidente que lo saca como castigo al Partido Regionalista Verde Social. Y es un castigo bien discutible. Sí, mira, como ayer le escuchaba a algún cronista, si efectivamente Valenzuela era tan buen ministro como dijo ayer en su alocución el presidente López, si era tan irreemplazable, si era tan notable, entonces ¿para qué lo cambio? ¿De verdad que no se... Pero ayer Valenzuela dijo que la razón de su salida era porque se iba al comando de Jara. ¿Lo que en el comando Jara? Uno intuye que sí, mal que mal Jaime Mulet está en el comité, en el comité político de la campaña de... Sí, pero a ver, el aporte de Valenzuela como ministro de Agricultura, tú y yo conocemos gente que trabajaba en el Ministerio de Agricultura. El diagnóstico que hay sobre la gestión de Valenzuela es que debe haber sido, pero por lejos, de los peores ministros de Agricultura de los últimos, no sé, 40 años. Mira, yo me acuerdo que Esteban Valenzuela entra al gobierno con un cuestionamiento que fue bien complejo, porque ustedes se lo recordarán de todas las promesas que hizo el presidente Boric cuando era candidato respecto de determinadas cuestiones de probidad, ¿no? Sí. No, que no podemos tener gente formalizada, no podemos tener gente con condena, esas cosas. Bueno, y Esteban Valenzuela estaba en el medio de un procedimiento, un proceso penal por injurias y calumnias, sí, claro, que se resolvió semanas después que él asumió como ministro. Es decir, Valenzuela Fantrec ingresó al gobierno como ministro de Agricultura siendo una persona cuestionada y condenada por un delito de injuria y calumnia. Entonces, claro, lo que comienza mal termina mal, pero más allá de los cuestionamientos que hay, fíjate que yo conversé con gente muy importante del Frente Regionalista de Verde Social, y lo que había era, por decirlo lo menos, furia. Perdón, yo tengo que decir una cosa muy elegante. Esto es muy elegante. Tasas con nombre se tenía que decir. Muy preciso. Por eso abogados que hablan, no tenemos tasas. Pero ya tendrán, de seguro que sí. De hecho, estas son las tasas que teníamos el año pasado, Marcelo. Así que claro, para que... Claro, sí. Exactamente. Bueno, a mí me dijeron que había una furia brutal en el partido de Mulet en el fondo por el razonamiento que empuja a Boric a sacar a Valenzuela. Porque tú dices, sabiamente, mira, había muchas razones, muchas motivaciones para sacar a Esteban Valenzuela. Pero parecieron no importar. Sí importó que el Frente Regionalista Verde Social, partido integrante de la coalición del gobierno, tomara la decisión de no hacer caso a los deseos del presidente de una lista única. Y que por eso lo terminan por sacar. Eso yo... Venezuela tenía prontual. Digamos honesto. Aparte de lo que tú comentabas, acuérdate de la situación de las paltas compradas al vendedor informal. Acuérdate en su minuto, digamos, la polémica de marzo de 2025 frente al asesinato de un matrimonio granero. El ex ministro, digamos, lo que termina diciendo es: aquí dejémonos de llorar, las municipalidades tienen más plata porque con el royalty minero les metimos plata a los municipios rurales. Nivel de frialdad y los de los incendios de Traiguén, digamos, cuando él habló, digamos, de las acusaciones de show. O sea, a ver, si uno empieza a buscar, siempre puede haber sido, digamos, comenzar en la casa de Pablo Salaquet, que también eso es una cosa que dentro de la izquierda no se veía muy bien. Entonces, si uno va revisando una por una, la verdad de las cosas, como dice un amigo mío, Valenzuela estaba gratis hace rato. Bueno, gratis hace rato, pero la razón por la cual se le saca, sí, es, creo yo, la cuestionable. Tenías sí, claro, muchas razones para sacarlo antes. Pero lo saca ahora por pero lo sacas ahora por el acuerdo que tiene el gobierno, o sea, digamos, la coalición del gobierno en el sentido de llevar dos listas parlamentarias paralelas, lo que obviamente disminuye las posibilidades del oficialismo de tener quizá una mayoría consistente para, en caso de perder la elección presidencial, aguantar en el Congreso. Tal vez la argumentación es que, teniendo millones de razones por las cuales sacarlo, el presidente Boric lo saca por la más incorrecta de todas. Ya, ahora, a propósito de incorrecciones, porque también se ha leído como una incorrección, así lo ha leído el mercado, así lo ha leído la oposición, así lo ha leído algunos sectores del socialismo democrático, es la designación de Nicolás Grau como nuevo ministro de Hacienda, justo en el momento que comienza el debate del presupuesto. La previa, digamos, la salida de Mario Marcel, que ya es un tema,
y su reemplazo, que es aún peor que su salida. Yo creo que por ahí va a ser la cosa. Pero partamos por el comienzo. ¿Por qué se va Marcel? O sea, porque a mí me han llegado 44 rumores distintos, desde temas de salud familiares. Él explicó que no quería estar lejos de sus hijos. Ya, que es una razón válida. Ya, bueno. Ya, uno la podría entender. Sí. Pero ¿Habrá influido la derrota de Carolina Toá en esto? uno pregunta si es eso. Yo escuché que había chances de que fuera al comando de Jara porque no convencía a Luis Eduardo Escobar. Pero no llegó. Pero no llegó. No ha llegado. Claro. Entonces uno no sabe bien por qué efectivamente pasa esto. Uno puede, y lo peor de todo, y esto tú como el muy buen periodista que eres, lo manejas muy bien, cuando no existe una versión creíble, las versiones a los costados, versiones raras, digamos, versiones alternativas, algunas incluso más, digamos, algunas fantasiosas, digamos, empiezan a aflorar. Y acá estamos frente a... Yo he escuchado versiones de las más variadas respecto a por qué Marcel se habría ido. Creo que la más rara era alguna enfermedad. Que no existió, que no digamos. existió, por que no supuesto, existía, no, digamos. no es una razón. Pero así, digamos, uno empieza a escuchar y se da cuenta que efectivamente, digamos, acá no había una razón lógica por la cual, por supuesto, digamos, la más frecuente en sectores, digamos, más de derecha, digamos, más cargados, mucho más a la derecha donde estamos nosotros, era que el síndrome del pato cojo se empieza a imponer y que había que empezar a buscar pega. Pero yo creo que tampoco hay una visión tan ajena a esa realidad, porque, a ver, la salida de Valenzuela y la salida de Marcel sí claramente aceleran el síndrome del pato cojo, sobre todo considerando que Mario Marcel siempre fue de alguna manera apuntado, responsabilizado como el adulto cuerdo Sí, claro. en un grupo de gobernante estudiantes en práctica. de estudiantes en práctica. Entonces, la salida de Marcel, obviamente que pone en cuestionamiento eso, pero también nos hace preguntar, mira, ya llegó en esquí. No puedo creerlo. Llegó del esquí. Esquiando. Llegó Adelante. del esquí. Cruz- Sí, Cruz- ya estamos al aire, ya en parte. Sí, no, pero muy bien. lo podemos esperar al emparte, Sí, no hay problema. podemos Sí, partir lo de po- nuevo, ¿no? No, a partir de nuevo, ya estamos Partir acá. de nuevo, claro. Llegamos en el momento preciso. Mira, ¿dónde está el emparte? Muéstrame el Ahí emparte. está. ¿Viste? Esto Ahí que está ven Gabriel. ustedes. Le están sacando la nieve y le están poniendo polvito en la cara. Exacto. Hay que para los al emparte lovers. Justo Sí. necesario. Lo que pasa es que hay gente que tiene audiencias, entonces. Sí, por esas cosas. Venga nomás, don Gary. Si este programa no es martes 13. Deje No. la mochila ahí, tome Eso, asiento. acá. Sí, muy Puede bien. sentarse con calma. Oye, con calmación. perdón, Anita, ¿podemos pedirle un hoy día, Esto es pásale más, Anita, si esto no pasa nada, por Esto favor. es televisión en vivo. Televisión en vivo, no hay importa, problema. digamos. Oye, Gabriel, estábamos hablando... Vamos a sacar la chaqueta. De eso me gusta. Oye, estábamos hablando con Chijón. Con Chijón. No, tranquilo. Soy Chijón. Con Marcelo, estábamos hablando sobre Soy la respecto versión Temu de Chijón. del cambio de gabinete que tuvimos ayer. Lo de Valenzuela ya lo comentamos, pero estábamos hablando de Marcel, intentando entender lo de Marcel y el aceleramiento de este concepto que llaman el pato cojo, ¿no? De un gobierno que tenía en Marcel al adulto responsable, rodeado de puros estudiantes en práctica. Y ya, sacamos... ¿Podemos hacer una pausa de 30 segundos para contar solo eso? A ver. Era febrero del año 2024, Ajá. cuando un par de jóvenes, un señor Figueroa Busto y un señor Brunet Bruce, se sentaron en un café y en algún minuto, echando la talla, surge el concepto de, oye, pero este gobierno es un gobierno de estudiantes en práctica. Y entonces todo el mundo nos empezó a copiar el concepto. Todos. Bueno, Muy bien. gente que es muy creativa. Quiero decir que... El renuncia a Paredes lo gritan en los estadios. Qué lindo. ¡Qué lindo! Qué lindo. Contó un amigo, ¡Me gusta! cuando alguien gritó renuncia a Careca. ¿Ah? ¡Me encanta! ¡Me encanta! No, ya vamos a hablar al final del programa de los estadios y casi qué otro de horror. los temas de la semana. Pero lo que te decía, Gabriel, bueno, la salida de Marcel es como un poco incomprensible, sobre todo por el momento en el que se produce, cuando van y se hace la discusión de la ley de presupuesto y quien va a estar a cargo de la discusión de la ley de presupuesto es Nicolás Grau, un tipo que se le perdieron 120 palos en la fecha. Entonces, ha sido... El mismo creo que decía que no nos preocupáramos por el alza del Sí, dólar porque no tenemos dólar. ha sido recibido con mucha desconfianza Nicolás Grau y algunos han entendido que la incorporación de Álvaro García como ministro de Economía de alguna manera compensa una cosa con la otra, pero quiero conocer tu opinión respecto a eso. A ver, mira, descartemos primero que Marcel no se haya ido por un tema personal de un hijo, porque creo que cualquiera en una situación así Lo hace. Lo hace. No, descartemos ese punto para que, por si se despejara ese punto, después de este programa me parece que es humano que cuando alguien tiene un problema con un hijo
sobre todo en un cargo así, que requiere tanto tiempo, se tenga que ir. O sea, descartemos ese punto. Como Ahora, si no hay fuera algunos como- que han tenido ese problema y no se han ido. Bueno, pero los seres humanos somos todos distintos. Claro. Ok. Por lo menos yo me iría. O sea, el Mis hijos son estándar de muy- exigibilidad yo creo que está, En él eso- está en lo correcto, digamos. O sea, si uno quiere hacer algo heroico, puede hacerlo, Sí, pero nadie está obligado a ser héroe. o sea, conocemos el caso, me acuerdo, de Gloria Hood, cuando su marido estaba muy enfermo. Sí, claro. Siguió siendo ministra de Transporte, pero cada ser humano reacciona distinto. Saquemos esa variable. Ujú. Sacando esa variable, yo creo que lo que ocurre aquí es que tenemos un gobierno que yo lo digo lamentablemente, porque creo que a Chile le ha hecho muy mal, y le ha hecho muy mal un ciclo político, este ciclo de la alternancia, pero hoy día tenemos de esta alternancia de un lado a otro, de un lado a otro, porque de verdad ninguna política pública de Estado resiste aquello. Pero más allá de eso, creo que tenemos un gobierno que ha estado permanentemente esperando la siguiente elección. Entonces, como hemos tenido 5 o 4 elecciones en el último... Todos últimos los 4, años todos del los gobierno años. del presidente Boric ha habido al menos una elección. Y en uno creo que hubo 2, si Sí. no mal no me equivoco. Sí. El 22, 23, no. El 23 con el Consejo Constitucional y en diciembre el plebiscito. Entonces, creo que es un gobierno que siempre ha gobernado con un límite de lo que va a pasar. Entonces, el presidente como que parece que pilotea, como dicen los argentinos, esperando qué es lo que va a pasar en la siguiente elección. Y entre medio, yo creo que es un presidente que no tiene ningún tipo de micromanagement, ninguno. Poquísimos conocimientos del Estado, sus cuadros tienen poquísimo conocimiento del Estado, quienes hemos trabajado en el Estado y lo conocemos, y conocemos cómo está funcionando hoy día, porque la gente técnica sigue ahí, sabemos que es gente muy deficiente, y por lo tanto yo creo que la salida de Marcel, si no es por un cargo internacional o si no es por el tema personal, tiene que ver con, creo yo, con esto, yo creo que Marcel se desprestigió mucho. Creo que el gobierno perdió a los únicos 2 adultos responsables que tenía esto, que era la pareja Marcel La pareja, Toá, ¿ah? claro, claro. O sea, uno podrá estar en desacuerdo. Literalmente el papá y la mamá, digamos. Uno podrá estar en desacuerdo. Marcel, yo creo que se le han hecho demasiadas loas en estas horas porque la situación financiera, o sea, la situación fiscal en la que deja el país Bien deficitaria. es bien deficitaria. O sea, en Teatino 120 siempre ha habido gente más o menos respetable, pero digamos que a lo menos curricularmente, Mario Marcel, expresidente del Banco Central, era alguien que le daba tranquilidad a los mercados. Nicolás Grau está sencillamente no preparado para el cargo. Ujú. De primero, no es un macroeconomista en ningún caso.